Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Neko Ruiz de Loizaga, por si todavía no me conoces. Estás en Sueño Cuántico y bueno, voy a aprovechar estas fechas navideñas para ver, para observar qué es lo que nos hablan las religiones, porque bueno, nosotros nos consideramos parte de Dios, nos consideramos parte del todo, nos consideramos parte de este sueño y queremos ser conscientes del sueño. ¿Para qué? Para poder elegir, para poder tener un plan de acción y hacer nuestros sueños realidad. En ese camino hemos observado diferentes mitos, diferentes posibilidades, pero siempre intentando conectarnos con la información del universo, con la información de las estrellas, con lo máximo. Siempre hay que ir dando un paso más atrás para poder observar todas las verdades con mayor amplitud y poder elegir así la que más acorde vibre conmigo o la que más me beneficie. En base a eso quería daros una serie de datos muy concretos y precisos para que podáis responderos a vosotros mismos, porque no hay ninguna respuesta mejor que la que tú mismo te puedas dar. Asimismo, acaba de pasar el 25 de diciembre. Es una fecha muy señalada y no solo por la Iglesia de Cristo, no solo por esta iglesia la cual a la mayor parte del planeta tiene marcados sus festividades y una manera de pensar, una manera de ver la muerte, una manera de tener la ética con la cual nos movemos y un montón de cosas que ya sabéis. La cultura viene marcada por estas cosas. ¿Qué es lo que nos dice la Iglesia? Bueno, nos dice que el 25 de diciembre nació Dios, Jesucristo, perdón, el Hijo de Dios, que vinieron tres reyes magos, ¿sí? Seguidos, guiados por una estrella muy brillante, por un cometa, y que fueron allí a adorarle y a darle los regalos, etcétera. Bueno, podemos observar esta historia en en muchas adoraciones, en muchas religiones alrededor del planeta. Yo me he parado y he tomado algo de información, quiero leerosla porque creo que es muy significativa, os va a abrir mucho los ojos. La primera representación de este 25 de diciembre, de ese nacimiento del Hijo de Dios, ¿sí? Que podemos encontrar, la vemos en Egipto a través de una figura que es Horus. Todo lo que os voy a hablar son maestros solares, se les considera así, de hecho mirad, todos ellos tienen una gran estela alrededor de su cabeza, lo habréis visto en muchas representaciones, por lo menos con Jesús, ¿sí? Esa estrella de espinos que le rodea la cabeza. Todo eso pueden ser rayos solares del propio Sol. Quiero leeros algo de información que me he tomado el tiempo para escribir en un cuaderno. Os voy a hablar de Horus, ¿sí? Horus nació 3000 años antes que Cristo, lo primero. ¿Qué quiere decir esto? Que hace 3000 años antes del nacimiento de Jesús ya se celebraba la Navidad. Y al final del vídeo te voy a decir exactamente qué es la Navidad de manera concreta, yéndonos cada vez más para atrás. ¿Sí? Os voy a leer unas cositas. Horus fue un dios egipto que nació 3000 años antes que Cristo. Su vida, y esto se ha podido estudiar gracias a los jeroglíficos que se han conseguido descifrar de allí de Egipto, su vida son movimientos alegóricos al movimiento del sol en el cielo. Tenemos un gran astro que nos da la vida y nos da la muerte, hace que nuestras cosechas broten, hacen que nos dé calor. ¿Sí? Sin el sol, la vida en el planeta no podría existir y ha sido adorado durante el tiempo del tiempo por
todas las culturas que existen en la tierra. Es nuestro guiño de Dios. Es el que nos da la vida, el que nos da la luz, el que nos da el calor. ¿Sí? Sigo. En los jeroglíficos antiguos se sabe mucho de este Mesías solar. Es conocido como un Mesías solar. Horus, siendo el sol o la luz, tenía un enemigo conocido como Set, y que es personificado como la oscuridad o la noche. Hay una historia en la cual dice que Horus y Set luchaban cada mañana y cada atardecer. Cada mañana Horus ganaba a Set y venía el día, venía el sol. Cada noche Set le ganaba a Horus y llegaba la luna, llegaba la noche. Había un equilibrio perfecto. La oscuridad contra la luz, lo bueno contra lo malo, lo hemos visto, lo vemos, es la gran dualidad que nos acompaña en todo y que el ser humano lo que hace es personificar esa dualidad, personificar esos símbolos y energía que nos rodea y que va moviendo este sueño que estamos viviendo. La historia de Horus. Horus nació un 25 de diciembre de la Virgen Isis Meri, así se llama. Nacimiento señalado por la estrella del este, adorado por 3 reyes. Estoy hablando de Horus. A los 12 años era ya un sabio maestro. A los 30 fue bautizado por Anup, iniciando así el ministerio de Horus, 3000 años antes de Cristo. Tenía 12 discípulos. Hacía milagros como curar enfermos y caminar sobre el agua. Fue conocido por muchos nombres, como la verdad, la luz, el Hijo de Dios, el buen pastor, la oveja de Dios y muchos otros. Le traicionó Tifón, fue crucificado, enterrado y a los 3 días, Horus, 3000 años antes de Cristo, resucitó. Además de Horus, hay muchos otros alrededor del mundo que cuentan historias muy similares, como por ejemplo Atis de Frigia, 1200 años antes de Cristo. Fue nacida de la Virgen Nana el 25 de diciembre. Fue crucificada, fue sepultada y después de 3 días, ¿sabéis lo que le pasó? Resucitó. Está Krishna, más conocido, de la India, 900 años antes de Cristo. Fue nacido de la Virgen de Baki. La estrella del este señaló su llegada, la más brillante. Realizaba milagros con sus discípulos. Y después de muerto, ¿sabéis qué pasó? Que resucitó. Dionisio de Grecia, 500 años antes de Cristo. Nació de una virgen el día 25 de diciembre. Fue un maestro viajero que realizaba milagros como transformar el agua en vino. Se le llamaba Rey de Reyes, Alfa y Omega, etcétera, etcétera. Después de morir, Dionisio resucitó. También está Mitra de Persia, 1200 años antes del conocido Cristo. Nació de una virgen el 25 de diciembre. Tenía 12 discípulos. Realizaba milagros. Después de morir fue enterrado y al 3er día resucitó. Se le llamaba la verdad, la luz, etc. El día sagrado para adorar a Mitra, ¿sabéis cuál era? El domingo. Os voy a hablar de Jesucristo, pero como estos que os acabo de decir, hay muchos más alrededor de todo el planeta que van representando uno a uno
todos los mitos que la Biblia habla de Jesús. Os voy a hablar de Jesús. Jesús fue nacido de una virgen, la Virgen María, el 25 de diciembre, anunciado por una estrella del este que 3 reyes siguieron para adorarlo. Maestro a los 12 años, a los 30 bautizado, tenía 12 discípulos. Realizaba milagros como curar enfermos, caminar sobre el agua, etcétera, etcétera, convertir el agua en vino. Conocido como Rey de Reyes, el Hijo de Dios, la luz del mundo, Alfa y Omega, traicionado por Judas, muerto, enterrado y al tercer día resucitó. Quiero explicaros este mito de Jesús o de todos los otros, de Krishna, de Mitra, de Horus mismamente. ¿Qué es lo que puede representar? Bueno, es sabido, ya sabéis, o por lo menos podríais saberlo porque es observable, porque es medible, porque ha habido muchos otros que lo han estudiado, que desde hace miles y miles y miles de años, no se sabe cuántos, nuestros antepasados analizaban, se regían por el movimiento de las estrellas. Puedes pensar, dices, bueno, es normal, no tenían mucho a su alrededor, su atención se ponía en las noches ¿en dónde? En las estrellas, no tenían la cabeza en 40.000 cosas, podían analizarlas, pero ya sabemos, gracias a los antropólogos, un buen amigo mío, antropólogo, de hecho así lo hizo, fue a México, se pasó un año entero yendo al amanecer y al atardecer a unos vestigios arqueológicos que había encontrado, en los cuales había unos agujeritos. ¿Y qué es lo que pasaba? ¿Qué se dio cuenta? Que ya en la época pre-inca, desde cuando estaban esas piedras allí puestas, estaban puestas de tal manera para que la luz solar avisase a través de los agujeros que estaban puestos en esa construcción de qué momento del año estábamos, en qué solsticio, ¿sí? En qué momento concreto en el cual el sol empieza a moverse hacia un lado o empieza a moverse hacia otro según nuestros ojos, porque tampoco es así, pero es una manera de controlarlo y controlar así toda la energía que es repetitiva, que a nosotros nos está afectando porque somos parte de esta tierra. Somos parte de la luz del sol y del frío del anochecer, también somos parte, todo eso está en nosotros. Y esas energías que se mueven alrededor nuestro, en formas de estrellas, en forma del universo, somos parte, somos el universo entero y los movimientos astrológicos, esas grandes partes de nosotros mismos cuando se van moviendo, van generando en nosotros unas cosas u otras. Y desde hace mucho, 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 mucho tiempo todo esto se analizaba, así se creó la astrología. ¿Sí? De hecho, la astrología está mucho antes que todo lo demás. Incluso la astronomía, que es la ciencia que analiza y estudia las estrellas y ¿no? Lo que es más concreto, está basada en la logia de los astros. Está basada en ese análisis de cómo nos afectan a nosotros esos astros. Y es tal la fuerza que alrededor del movimiento de los astros, el ser humano ha creado mitos como estos que acabo de estar diciendo, ¿sí? Y se han quedado implantados como cultura, algo que se sabía que nos generaba en nosotros una impronta, un movimiento, un tipo de ser y de existir, se ha llevado a una teatralización tal que nos hemos desenganchado de lo que realmente somos, que es todo. Somos las constelaciones, las estrellas, las nebulosas, los agujeros negros. Están en nosotros porque estamos hechos de polvo de estrellas y es lo que nos mueve. Os voy a decir lo que podría ser una desmitificación del nacimiento de una persona hija de un dios barbudo que vive en el cielo.
A ver cómo os lo tomáis. La estrella del este, perdón, es Sirius, es la estrella que más brilla en el firmamento. El 25 de diciembre, en la última era, en los últimos 2500 años, porque vamos variando, siempre se va moviendo, y eso va a ser una interrogante que voy a dejar ahora dentro de un ratito. El 25 de diciembre, ¿sabéis qué le pasa a Sirius? Que se alinea con tres estrellas, con las tres estrellas que más se ven del cinturón de Orión. ¿Sabéis cómo se llaman estas tres estrellas? Se les llama los tres reyes. Y justamente el 25 de diciembre está Sirius aquí y están los tres reyes aquí. ¿Y sabéis hacia dónde se dirigen si hacemos una línea completa? Hacia el nacimiento del sol el 25 de diciembre. Porque ¿sabéis qué ocurre? Que desde el solsticio de verano, perdón, desde el solsticio de verano, en verano el sol sale mucho, se ve mucho, por eso hace mucho calor, por eso los días son más largos y las noches son más cortas, ¿sí? Porque sale mucho y se ve mucho y poco a poco, desde el solsticio de verano al solsticio de invierno, el sol cada vez sale menos, cada vez sale menos, cada vez sale menos, cada vez sale menos, hasta que el 25 o el 22 de diciembre, que es cuando es el solsticio de invierno, el sol se queda quieto. Se queda quieto en un punto, para luego volver otra vez hacia el solsticio de verano. Pero hay un punto que es el 22 de diciembre que el sol está quietito. Y estas tres estrellas, que son los tres reyes, y Sirius, que es la brillante, todas ellas nos dirigen hacia dónde? Hacia este punto en el cual el 22 de diciembre el sol se queda quieto, se muere. Es una representación de la muerte del sol, de esa estrella que nos da vida. ¿Qué es lo que pasa en este solsticio? Pasa algo mágico o bonito, curioso ante todo. Durante 3 días, el sol que se ha estado moviendo de esta manera, ¿sí? Aquí, cuando llega aquí, el 22 de diciembre, si tú lo observas, se muere. Durante 3 días el sol no se mueve, sale y se va, sale y se va, sale y se va, en la misma exacta posición. Después del 22 de diciembre pasa 23 y pasa el 24. Durante 3 días está quieto y el 24 de diciembre, el 25, ¿sabéis lo que ocurre? Que ya se empieza a mover un poquito. Ya puedes ver el movimiento. Y cada vez que van pasando los días, hasta que llegamos a verano, cada vez se ve más. Y cada vez se ve más. Y cada vez se ve más. Hasta el siguiente solsticio. 6 meses después. ¡Wow! ¿Verdad? Para la primera vez que escuché esto, es un paralelismo tan increíble. Voy a seguir con lo que tenía escrito aquí. Los tres reyes más Sirio ese día apuntan donde sale el sol cada 25 de diciembre. Por esto los tres reyes siguen a la estrella del este para indicar el nacimiento del sol. La Virgen María es la constelación de Virgo. Virgo, la Virgen. En latín, Virgo significa virgen. También llamada Virgen en latín, que es la casa de pan. Y mirad, Belén, ¿sí? Que es en el nacimiento de Cristo. Belén se traduce como la casa de pan, que también se le llama a la constelación de Virgo la casa de pan. ¿Sí? Son muchas, muchas, muchas coincidencias. Desde el solsticio de verano al solsticio de invierno, los días cada vez son más cortos y el sol se ve menos. Sobre el 22 de diciembre el sol casi no se veía al punto, llega al punto más bajo y deja de moverse durante 3 días. Muerto, ¿sabéis dónde se muere también? ¿Sí? Cuando se queda quieto esos 3 días, justo al lado suyo en el cielo puedes ver una constelación que se llama Cruz, ¿sí? Que se llama la Cruz del Sur. El sol
muere al lado de la Cruz del Sur durante 3 días. El sol murió en la cruz, estuvo muerto por 3 días, solo para resucitar o nacer nuevamente. Bueno, ¿qué os parece? Casi nada, ¿no? Estamos viendo rayos solares, estamos viendo días concretos en los cuales pasan movimientos astronómicos que mueven a la humanidad, porque sin ellos, ¿sí? Si que el sol volviera a renacer después de ese invierno frío, no tendríamos cosechas, no podríamos salir a la calle, la vida en la Tierra se moriría, que es la principal energía que nos mueve, ¿sí? Es la principal dualidad, es el sol y la luna. Además de esto, os quería contar otra curiosidad. Seguro que le conocéis a Leonardo da Vinci, ¿verdad? Es conocido por sus obras de arte. También es conocido porque ha sido un gran pensador y nos ha descubierto cosas ocultas, ¿sí? Como que él ya conocía algunas mediciones como la geometría de la vida, Fibonacci, ¿no? Nos ha descubierto muchas cosas que él hace tantos años ya sabía. Sí, el por qué es un misterio, pero él conocía muchas cosas. ¿Y sabéis qué hizo interesante Leonardo da Vinci también? Leonardo da Vinci, interesado en la astrología, dibujó, asoció a los 12 apóstoles con las 12 constelaciones zodiacales, casualmente. Jesús y todos los otros, ¿sí? Que eran dioses solares, tenían 12 apóstoles, ¿sí? Nosotros, ¿qué tenemos? ¿Sí? Cuando miramos en la astrología, ¿qué vemos? 12 constelaciones y cómo se va moviendo el Sol por las diferentes constelaciones alrededor del año. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cada 2500 años, de hecho, hay una era, hay movimientos en toda esa estructura a través de la cual el Sol va dando vueltas. Por eso, la Cruz del Sur, este mito, es muy posible que este cambio de conciencia que estamos experimentando nos lleve a la comprensión de que los mitos, los cuales pueden ser simbología que es mentira, aunque sea una creencia cultural, nos lleve a darnos cuenta que esta última era que hemos estado pasando, la de Piscis, que estamos rodeados de que viene de la Virgen, ¿sí? De que se murió en la cruz, de tantos los peces que Jesús, tantos peces salen también en la Biblia, ¿sí? Que está representado de estas constelaciones. Es posible que la comprensión de que realmente es una representación astrológica, ¿sí? Nos haga variar esos mitos, agarrar a unos nuevos que son los que vienen con nosotros hoy en día y que podamos utilizar esas energías de creación, porque no dicen a moco de pavo, yo no estoy quitándole fuerza a esas fechas, a esos movimientos. Daros cuenta lo que hace el sol. Hace milagros el sol. Cura enfermos el sol. Pero no es simplemente el sol, es ser consciente de que tenemos una conexión intrínseca con él, de que somos ese sol, de que el sol es un guiño al centro del universo, que es Dios, que es desde el cual emana esa energía que cada uno le puede llamar como quiera, vacío, amor, energía divina, crística, como quieras, pero es una explosión de sostenimiento de realidad. ¿Sí? Y el sentirte conectado, consciente de que tú eres el creador, de que tú estás aquí sosteniendo igual que el sol sostiene a la tierra,
hace que seas poderoso y hace que te hagas consciente en este sueño que llamamos vida y que te puedas dirigir a materializar tus sueños. La Iglesia, bajo mi punto de vista, seguramente movida por buenas intenciones de miles y miles de personas, pero dirigida por unos pocos. La Iglesia fue creada en Roma. Hay documentación que 300 años después de Cristo estaban pasando, el pueblo se estaba ocupando y estaba quejándose mucho, había una rebelión muy potente y 300 años después de Cristo, tengo apuntado por aquí quién, existen evidencias que en el año 325 después de Cristo el emperador Constantino convocó al concilio de Nicea y en esta reunión las doctrinas cristianas fueron establecidas debido a una motivación política. ¿Sí? Querían tranquilizar a las masas que se estaban quejando mucho y 325 años después del nacimiento de este mito, ¿sí? Lo que ocurrió es que se estableció a nivel político en el país de que todo el mundo tenía que ser seguidor de esa figura que había ocurrido 325 años antes, porque había problemas, porque les iban a quitar el poder a los romanos. ¿Sí? ¿Y en qué se apoyaron? Se apoyaron en Horus y en otros muchos que a lo largo del tiempo, ¿sí? Se había establecido un mito de esa manera en muchos otros continentes. Daros cuenta que hoy en día existe la tecnología, la información, estamos conectados unos con otros, pero en aquel entonces no. En aquel entonces los gobernantes lo tenían mucho más fácil porque no había personas de otros mundos, de otras tierras, que les chivaran la información entre ellos, ¿no? Era mucho más fácil. Os voy a leer un poquito más. Constantino convocó motivación política. Aquí empezó una larga cruzada, derramamiento de sangre de cristianos y el fraude espiritual. Y durante los siguientes 1600 años, después de eso, cuando a nivel político el amigo Constantino estableció por obligación ser seguidor de este, durante 1600 años el Vaticano mantuvo un dominio político de toda Europa, pasando por las edades oscuras, por las cruzadas, por la Inquisición. Sí, todas estas cosas que ocurrieron aquí fueron muy sangrientas, hechas por la Iglesia para que todo el mundo siguiera a esta persona de aquí. Muy sangrientas significa que arrancaban los brazos y las piernas de las personas, que los quemaban vivos en la hoguera, que les cortaban la cabeza, que les arrancaban la cabellera, que les arrancaban la piel o les sacaban los intestinos mientras todavía seguían vivos. Esa es la Inquisición. La Inquisición que se ha vivido alrededor de casi todo el planeta, acabando, aplastando y poniendo encima ese mito de esas culturas antiguas. En el País Vasco ocurrió eso. Tenemos una cosmovisión muy concreta, tenemos figuras mitológicas que son solo de aquí, que nos daban la información, de hecho es lo mismo, de esos astros, Mari, que es la madre tierra, o pues encima de todo eso, ¿qué está? Está puestas las fechas de la iglesia, con las figuras de la iglesia que hicieron en América Latina. ¿Sí? Está exactamente lo mismo, lo que pasa que en España eran muy poderosos y consiguieron hacerlo mejor. Allí se escapó mucha gente, aunque ves el daño que se hizo. Es todos años, durante 2000 años prácticamente, estuvieron haciendo abominaciones como las que os he contado, para que siguiesen a una persona, a las creencias de un mito que 300 y pico años antes supuestamente había ocurrido.
La creencia cristiana separa la especie del mundo al mundo natural e individualiza a las personas separándolas, respaldando la sumisión ciega a la autoridad, quitando la responsabilidad al humano porque Dios ya lo controla todo. Tú lo único que tienes que seguir son las normas que Él ha impuesto. ¿Sí? Porque Él ya lo controla todo. Y nosotros, solo nosotros, podemos contactar con Él. Haremos de intermediario y lo vamos a hacer de una manera muy amorosa siempre y cuando cumplas tus normas, porque si no, ¿sabes qué te va a pasar? Que vas a ir al infierno. El gran miedo que sostiene todos los miedos. Esto lo veo yo cuando enseño a la gente a acceder a la realidad cuántica, sobre todo. El miedo por excelencia es el miedo a la muerte. Y de ahí ya derivan todos los demás. ¿Qué ocurriría si supiéramos que después de la muerte hay otra etapa de vida diferente a la que estamos acostumbrados? ¿Qué pasaría si fuéramos conscientes que simplemente estamos en una transición de algo mucho mayor? ¿Sí? ¿Qué ocurriría? Que las personas serían libres, la humanidad se liberaría por fin de las ataduras, de esas cuerdas o esas cadenas que les atan a la necesidad de vivir por otros, de vender su tiempo para poder sostener una vida digna. Seríamos libres, simplemente querríamos disfrutar de esta experiencia que se nos está siendo otorgada o que nos estamos otorgando a nosotros mismos y disfrutar de ella en cada segundo sin importarnos si voy a morir o no, si no voy a tener para comer, si no voy a tener donde dormir. ¿Por qué? Porque es una transición, no es lo único o no sería lo único. ¿Qué ocurriría si supiésemos que la muerte no es como la que las religiones nos lo pintan? ¿Sí? Porque estamos cada día habiendo firmado un contrato en el cual, como hagas algo malo, te vas a ir el resto de la eternidad, que fíjate cuánto tiempo es eso, a un sitio con personas chungas que te van a estar puteando todos los días, y es un poquito absurdo. Pero en ese juego estamos metidos, aunque no seas cristiano. De hecho, en tus células está esa información, porque a tus ancestros los han asesinado de una manera voraz un grupo de personas que hoy en día son los más ricos del planeta. Tengo muchos amigos cristianos amorosos que han depurado y han sacado una información muy bonita, muy amorosa y que caminan en consonancia con esas creencias. Pero más allá de eso, da un paso más atrás, sé un poquito más consciente y observa que el ser humano ha ido acompañado de mitos durante toda la vida. ¿Por qué además? Porque los mitos son los únicos que nos dicen la verdad si comprendemos que individualmente cada persona puede observar los mitos y hacerse con ellos a su manera. Esa es la clave. Seamos poetas, no matemáticos. Cuando hablamos de las emociones, cuando hablamos de la espiritualidad, cada uno, cada individuo, y en todo igual, pero cada individuo tiene una manera de ver las cosas diferente y todas son buenas. ¿Sí? Por eso se personifican grandes energías que nos rodean para en vez de darte la libertad de sentirlo a tu manera, que seas tú un personaje que sigue a otro personaje y te quedes tranquilo y no molestes. Bueno, con todo esto lo que os quiero dar sobre todo es la feliz Navidad, deciros que la Navidad es maravillosa, que es un renacimiento en esa muerte del sol al cual estamos conectados. A esa muerte del sol viene una nueva vida, viene otro año
¿sí? Ese, ¿por qué vienen los regalos en esa muerte del sol? ¿Por qué nos regalamos cosas? Bueno, represéntate, tú eres poderoso, los regalos son, es el próximo año que viene, elige, tú pon tu plan de acción, elige qué cosas quieres vivir, dirígete hacia ellas sin miedo, con libertad, abierto a sentir, a disfrutar y sabiendo que ese sol que muere durante 3 días y resucita está conectado a ti por una inmensa red invisible que nos rodea, que conecta todo con todo. Entonces en ese momento de muerte y vuelta, inercia hacia el otro lado, siente que ese giro que estaba dándose hacia un lado, ¡boom!, es para el otro, y que todo ese potencial, toda esa luz, todo ese calor está en ti, está en ti. Así que disfrútalo, hazte consciente de ello y sobre todo, déjate morir, que ello te dará la libertad. Muchos besos. Hasta otro momento.